A veces, las cosas no desaparecen, son cogidas. Creí haber escapado, pero lo que vi aquella noche sigue persiguiéndome, esperando que cometa el error de contarlo. A las 0:42 fue el despegue. El rugido de los motores comenzó como un zumbido grave, un murmullo mecánico que se elevó con un crescendo ensordecedor mientras el Boeing 777-200ER cobraba vida en la pista. La vibración recorría el fuselaje, subía por mis brazos y se instalaba en mis costillas, una sensación que después de más de 20 años en la aviación me resultaba tan familiar como el latido de mi propio corazón. Era el sonido del cielo llamándonos. La pista del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur se extendía ante nosotros, iluminada por un camino de luces blancas que parecían marcar nuestro destino. Con las manos firmes sobre los controles, sentí la aceleración empujándome contra el asiento mientras el avión se deslizaba sobre el asfalto a una velocidad cada vez mayor. Farik Hamid, mi copiloto, seguía cada parámetro con la atención de alguien que aún no se ha acostumbrado del todo a la rutina de los vuelos largos. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Velocidad V1 alcanzada. Ese era el punto sin retorno. Si algo salía mal después de esa velocidad, no podríamos abortar el despegue. Solo quedaba volar. Con un movimiento preciso, tiré de la palanca y la nariz del avión se elevó. En menos de un segundo, las ruedas dejaron de tocar el suelo y el Boeing 777 ascendió con la elegancia de una bestia gigantesca que, contra toda lógica, desafía la gravedad. A 2000 pies de altura, Kuala Lumpur quedó atrás, un mosaico de luces titilantes que se fundía con el horizonte. Subimos con un ángulo perfecto, perforando la capa baja de nubes hasta que nos encontramos con la inmensidad del cielo nocturno. Desde la cabina, las estrellas se extendían en un firmamento ininterrumpido. La visión era limpia, cristalina. Un vuelo perfecto. Tren de aterrizaje retraído. Flaps en posición. Farik manejaba los procedimientos con fluidez, pero noté que sus manos estaban un poco más rígidas de lo normal. La responsabilidad de ser el copiloto titular en un vuelo internacional aún pesaba sobre él. Buen trabajo, dije sin apartar la vista de los instrumentos. A los pilotos jóvenes les gusta escuchar eso. Gracias, capitán, respondió con una pequeña sonrisa, aunque no dejó de concentrarse. El avión continuó su ascenso. Cruzamos los 10.000 pies, donde los pasajeros podían comenzar a moverse libremente, y unos minutos después alcanzamos nuestra altitud de crucero, 35.000 pies sobre el nivel del mar. La cabina de mando estaba en calma, envuelta en el suave resplandor de los paneles de control. Luces verdes y azules marcaban los parámetros esenciales: velocidad, altitud, dirección, presión de cabina. Todo en orden. Las pantallas reflejaban datos perfectos, y la sensación de control absoluto flotaba en el aire. Desde afuera, el avión debía verse como una estrella fugaz artificial surcando la noche, una cápsula de acero y aluminio atravesando el vacío con una precisión absoluta. Activé el piloto automático y me recosté levemente en el asiento. Buen vuelo, hasta ahora. El copiloto asintió. Sí. Todo en orden. Eran la 1:19 cuando la torre de control de Kuala Lumpur nos pidió que confirmáramos nuestra posición antes de entregarnos a Ho Chi Minh para el siguiente tramo del vuelo. Un procedimiento estándar. Apreté el interruptor de la radio y respondí con la misma naturalidad de siempre: buenas noches, Malasia 370. La última transmisión. Nadie en el mundo sabía que, en 2 minutos, desapareceríamos para siempre. Dentro de la cabina de pasajeros. Detrás de la puerta blindada de la cabina, el avión era una ciudad flotante en plena madrugada. 239 personas a bordo. Algunos dormían con la cabeza apoyada en la ventana o en el hombro del pasajero de al lado. Otros veían películas en las pantallas de los asientos, la luz azulada se reflejaba en sus rostros somnolientos. Había quienes hojeaban revistas, revisaban sus teléfonos, aunque sabían que no había señal, o simplemente bebían café y miraban la oscuridad infinita por la ventana. Entre todos ellos, en la fila 23, había una pequeña de 6 años. No estaba dormida. No miraba una pantalla como entretenimiento, ni jugaba con los botones de su asiento.
Solo observaba por la ventana. Las luces del avión iluminaban parte de su rostro, sus pupilas reflejaban la negrura exterior. Una negrura que, en ese momento, parecía el cielo normal. A la 1:21. El copiloto frunció el ceño. Capitán, el transpándide acaba de apagarse. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Me giré hacia la pantalla. La pequeña luz indicadora que debía parpadear con nuestra señal ya no estaba. Debe ser un error. Antes de que pudiera terminar la frase, la radio enmudeció. Intenté comunicarme con la torre de Ho Chi Minh, pero lo único que recibí fue estática. La frecuencia estaba sin vida. Algo estaba mal. Muy mal. Farik miraba la pantalla con el rostro pálido. Las coordenadas eran imposibles. Capitán, su voz era apenas un susurro. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, en la cabina de pasajeros, alguien gritó. El segundo grito fue más fuerte, más visceral, un alarido de pánico que rasgó la quietud de la cabina de pasajeros como si alguien acabara de despertar de la peor pesadilla imaginable y hubiera encontrado la manera de traerla al mundo real. Me giré de inmediato. Mi instinto de piloto me decía que algo no estaba bien, que esto no era una simple turbulencia o un pasajero enfermo. A mi lado, el copiloto también había escuchado el sonido y su mirada se cruzó con la mía, una pregunta silenciosa flotaba en el aire. Pero antes de que pudiéramos movernos, la radio volvió a emitir estática, un ruido blanco distorsionado que era demasiado fuerte, demasiado invasivo, como si alguien estuviera manipulando la frecuencia de forma antinatural. Entonces, la voz no era la de la torre de control. No era la de ningún otro avión en frecuencia. Era algo más, un susurro grave y entrecortado que se filtraba entre la estática con una cadencia irregular, como si alguien estuviera tratando de hablar a través de una máquina dañada. La voz no dijo palabras completas, pero hubo algo en ella, un tono imposible de descifrar que hizo que el vello de mis brazos se erizara al instante. El sonido duró menos de 5 segundos y luego la radio enmudeció completamente, como si nunca hubiera funcionado. El copiloto se quedó inmóvil, su respiración apenas perceptible, sus manos suspendidas en el aire sobre los controles, sin atreverse a moverse, como si el más mínimo sonido pudiera provocar que lo que fuera que estaba ocurriendo empeorara aún más. ¿Escuchaste eso?, preguntó con voz temblorosa, pero yo no pude responder de inmediato porque en mi cabeza aún sonaban los ecos de esa transmisión extraña, esa voz que no debía estar allí. Pero no hubo tiempo para responder. Otro grito, esta vez más cerca. No lo pensé 2 veces. Solté mi cinturón de seguridad y me levanté de golpe, empujando la puerta de la cabina y saliendo al pasillo del avión con un solo pensamiento en mente, averiguar qué demonios estaba ocurriendo. La escena que me recibió hizo que me quedara sin respiración. Los pasajeros estaban fuera de sus asientos, algunos de pie en el pasillo, otros agachados detrás de los respaldos de los asientos como si estuvieran tratando de esconderse de algo. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo puro y confusión absoluta, la clase de pánico que solo se experimenta cuando la mente no puede encontrar una explicación racional para lo que está viendo. Las luces de la cabina de pasajeros parpadeaban con un ritmo irregular, proyectando sombras extrañas sobre las paredes y los compartimentos superiores, deformando las siluetas de las personas hasta hacerlas parecer alargadas y retorcidas. Pero lo peor no era eso. Lo peor estaba en el fondo del pasillo. Cerca de la parte trasera del avión, en el área donde estaban los baños y la cocina de la tripulación, las luces simplemente no funcionaban. No era que estuvieran apagadas. Era que allí no había luz. Era un vacío absoluto. Una negrura que no era normal en este avión. Y dentro de esa oscuridad, algo se movió. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. No lo vi con claridad, pero mi mente captó un destello de algo que no encajaba con la realidad. Una forma alta, delgada, con bordes que no eran sólidos sino borrosos, como si su existencia estuviera temblando, parpadeando en los límites de lo visible. No era humano. Una azafata estaba paralizada en medio del pasillo,
su cuerpo rígido como una estatua, su rostro pálido como la cera. Sus labios temblaban, pero no emitían sonido alguno, como si la capacidad de gritar se le hubiera atrofiado por el puro pánico. El silencio se rompió de golpe cuando un hombre, un pasajero de mediana edad con camisa azul, trató de correr hacia la parte delantera del avión, empujando a otros en su desesperación, pero tropezó con un asiento y cayó de bruces al suelo. Antes de que pudiera incorporarse, su cuerpo se detuvo. Sus extremidades dejaron de moverse. No porque estuviera herido, sino porque algo lo estaba sujetando. No se veía nada allí, pero su cuerpo comenzó a ser arrastrado hacia la parte trasera del avión. La suela de sus zapatos raspaba el suelo, sus manos intentaban agarrarse de lo que fuera, pero no había nada de dónde sujetarse. Su expresión pasó del pánico al pavor absoluto cuando su boca se abrió para gritar, pero el sonido nunca salió porque desapareció. No hubo rastro de él. Ni siquiera su sombra quedó en el suelo. El vacío simplemente se lo tragó. Las luces parpadearon de nuevo y la cabina se llenó de gritos. El caos estalló. La gente comenzó a correr hacia la parte delantera del avión, empujando y gritando. Algunos trataban de abrir los compartimientos superiores en un acto de pánico sin sentido. Los asistentes de vuelo intentaban controlar la situación, pero era imposible. No había forma de explicar lo que acababan de ver. Farik apareció en la puerta de la cabina, con los ojos desorbitados. «Capitán. Tenemos que volver». Yo todavía estaba mirando el fondo del pasillo. La negrura seguía allí. La sensación de ser observado se hizo insoportable. No lo pensé más. Corrí hacia la cabina. El copiloto entró primero y yo lo seguí de inmediato, cerrando la puerta detrás de mí con tanta fuerza que un sonido seco resonó en la pequeña habitación. Traté de recuperar el aliento. ¿Qué demonios está pasando? El copiloto no respondió. Solo señaló el parabrisas con la mano temblorosa. Yo también miré. Y mi corazón se detuvo. No había estrellas. No había nubes. No había cielo. Algo en la pantalla del radar cambió y cuando bajé la mirada, me encontré con la prueba definitiva de que todo lo que entendíamos de la realidad había desaparecido. A las 2 de la mañana. El Boeing 777 flotaba en la oscuridad como si el cielo mismo hubiera dejado de existir. Una negrura líquida y densa que se extendía en todas direcciones, como un océano infinito que nos tragaba sin esfuerzo. Los motores rugían con normalidad, pero algo en su sonido estaba mal, como si el eco de su vibración no encontrara nada sólido a lo que aferrarse. Como si estuviéramos suspendidos en un espacio donde el sonido no debería existir. El copiloto estaba junto a mí, paralizado, con los ojos fijos en el parabrisas. Su piel tenía un tono grisáceo, como si todo su líquido vital hubiera abandonado su rostro. El Boeing 777 tembló. Las luces de los paneles parpadearon, los indicadores oscilaron entre valores imposibles. En el radar, nuestras coordenadas eran un desastre, un amasijo de números sin sentido que cambiaban constantemente, como si no existiera un solo punto fijo en el espacio donde estuviéramos. Intenté moverme, intenté hablar, intenté gritar, pero mi cuerpo seguía paralizado. Sentí la presión en mi pecho volverse insoportable. El avión se inclinó bruscamente. Farik gritó. Los motores rugieron. El avión empezó a caer. Corrí hacia los controles, mis manos finalmente respondiendo. Tiré de la palanca con todas mis fuerzas, pero sentí resistencia. Farik, ¿ayúdame? Mi copiloto reaccionó, forcejeando conmigo para recuperar el control. Los músculos de nuestros brazos se tensaron, luchando contra una fuerza que no debería existir. Pero justo cuando pensé que íbamos a estrellarnos, algo cambió. Una luz. No venía de fuera. Venía de la cabina de pasajeros. Me giré lo suficiente como para verla. La pequeña de la fila 23A. De pie en el pasillo, completamente tranquila, observando todo con la misma inexpresividad con la que había estado mirando por la ventana todo este tiempo. Y entonces, dijo algo que me hizo sentir un miedo que iba más allá de cualquier cosa que había experimentado.
No tengas miedo. Su voz era monótona, como si estuviera repitiendo una lección memorizada hace mucho tiempo. El Boeing 777 se detuvo en seco en el aire. No porque hubiéramos recuperado el control, sino porque algo lo había permitido. Mi visión se tornó borrosa. Mi cuerpo dejó de responder. Y antes de que pudiera hacer algo, todo se apagó. A las 2:40. Mi conciencia regresó lentamente, como si emergiera de una pesadilla viscosa y densa. Sentía el cuerpo pesado, cada músculo entumecido, mi respiración irregular. Un zumbido profundo llenaba la cabina, una vibración constante que parecía surgir de todas partes al mismo tiempo. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar la vista en los paneles de control frente a mí. Todo parecía estar en orden. No había luces de emergencia, no había alertas de fallos en los motores ni advertencias de presión en cabina. Pero sabía que algo estaba mal. Algo más profundo que cualquier problema mecánico. Farik estaba a mi lado, aún inclinado sobre los controles con las manos firmemente aferradas a la palanca de vuelo. Su respiración era superficial y entrecortada, su piel cubierta de sudor. Lo llamé por su nombre, pero tardó varios segundos en reaccionar. Cuando finalmente abrió los ojos, su expresión era la de un hombre que había visto algo que no podía comprender. No tuve que preguntarle qué había visto. Yo también lo había visto. La radio estalló en estática. No era el típico ruido blanco. Era un sonido más profundo, irregular, como si algo estuviera forzando su camino a través de la frecuencia. Luego, una voz. No una sola. Muchas. Superpuestas, distorsionadas, arrastrándose en un murmullo incomprensible que parecía querer formar palabras pero que nunca llegaba a hacerlo. La radio chisporroteó y luego una voz clara emergió de la estática. Mi voz. Aquí Malasia 370. No sabemos dónde estamos. Algo está dentro del avión. Dios, nos están. El sonido se cortó de golpe. Mi corazón se detuvo. El copiloto me miró con los ojos muy abiertos, su piel más pálida que nunca. No habíamos transmitido eso. Pero la voz era mía. Tragué saliva, sintiendo que mi garganta estaba seca como el papel. Esto no es posible. Intenté ignorar la radio y fijé mi atención en los instrumentos. Busqué coordenadas, una señal, cualquier cosa que nos indicara dónde estábamos, pero los números en la pantalla no tenían sentido. Eran una secuencia errática que cambiaba constantemente, como si el avión estuviera en todas partes al mismo tiempo. Miré por el parabrisas y el miedo me golpeó. No era simplemente oscuridad, era algo más. Entonces, algo tocó la puerta de la cabina. Un golpe. Luego otro. Y otro. El sonido era pausado, calculado, como si alguien supiera exactamente cómo llamarnos. Giré lentamente la cabeza y la vi. La pequeña de la fila 23A. De pie en el pasillo, inmóvil, con la misma expresión vacía que tenía desde el inicio del vuelo. La pequeña ladeó la cabeza con calma, como si estuviera esperando algo. Aún no es el momento. Su voz era suave, pero su tono no tenía emoción alguna. El copiloto jadeó. Yo traté de decir algo, pero mi lengua se sintió pesada dentro de mi boca. Entonces, vi el reflejo en el parabrisas. Había una silueta detrás de mí. Alta. Demasiado delgada. Brazos alargados. No tenía rostro. Solo una sombra retorcida que me miraba desde el cristal. Mi corazón golpeó mi pecho con fuerza. Me giré de golpe, esperando ver lo que fuera que estuviera allí. Pero no había nada. Solo Farik. Solo la pequeña. Solo el pasillo iluminado tenuemente por las luces parpadeantes. Respiré hondo, tratando de recuperar el control de mis pensamientos, tratando de encontrar una lógica en todo esto, pero entonces, la pequeña volvió a hablar. Nos encontraron. La cabina se llenó de un sonido espeluznante. Algo arrastrándose. Algo rasgando el fuselaje.
El avión se inclinó bruscamente. Y el cielo se partió en dos. El avión se inclinó con una violencia inhumana, como si una mano gigantesca lo hubiera cogido desde la cola y lo estuviera empujando hacia un abismo sin fondo. El parabrisas se llenó de líneas de luz fracturada, grietas en el cielo que palpitaban como venas de algo vivo, mientras las sombras dentro de esas grietas se retorcían, observándonos, esperando. Sentí el peso de la gravedad presionándome contra el asiento, pero mi instinto de piloto tomó el control antes de que el pánico paralizara mi cuerpo. Tiré de la palanca con todas mis fuerzas. Farik, los motores, grité, pero mi copiloto ya estaba en acción, sus manos volando sobre los controles, tratando de recuperar el equilibrio del avión. No responden. Su voz era una mezcla de pánico y concentración absoluta, su respiración entrecortada mientras sus ojos saltaban entre las pantallas en busca de cualquier indicio de recuperación. El rugido de los motores se volvió un lamento distorsionado, un sonido artificialmente alargado que no parecía venir de una máquina, sino de algo que se estaba burlando de nosotros. El Boeing vibraba como si la estructura estuviera siendo aplastada por una presión externa, y las luces de la cabina parpadeaban con un ritmo errático, casi como si algo más estuviera decidiendo cuándo debían apagarse y encenderse. Pero lo peor no estaba en los instrumentos. Lo peor estaba en la cabina. Giré la cabeza para mirar al copiloto, para asegurarme de que aún estaba conmigo, de que no era una alucinación más en esta pesadilla, pero entonces lo vi. Sentado en el tercer asiento de la cabina. No había escuchado la puerta abrirse. No lo había visto entrar. Pero estaba allí. Una figura alta, delgada, con un uniforme de piloto antiguo, con las insignias descoloridas y el tejido manchado con lo que parecían quemaduras. Su piel era gris ceniza, sus dedos largos y delgados reposaban en los apoyabrazos, tamborileando lentamente con un ritmo metódico, como si esperara algo. Pero lo peor fue cuando levantó la cabeza. No tenía ojos. Solo dos cuencas vacías, profundas, negras como la negrura líquida que nos rodeaba, como si su rostro no estuviera completo. Y sonreía. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Una sonrisa demasiado ancha, demasiado tensa, como si la piel de su cara estuviera a punto de desgarrarse por la presión de esa expresión inhumana. Farik jadeó y se aferró a su asiento, sus manos temblaban visiblemente. Intentó hablar, pero su voz se quedó en su garganta. Yo tampoco podía decir nada. El aire se había vuelto denso, espeso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por algo más pesado. Y entonces habló. Capitán Sa. El sonido no salió de su boca. No hubo vibración en el aire. Su voz estaba dentro de mi cabeza. Un eco frío, vacío, como un pensamiento que no me pertenecía, como un recuerdo implantado en mi mente sin mi consentimiento. ¿Quién eres? Conseguí decir, mi propia voz sonaba lejana, como si viniera desde otra dimensión. El hombre ladeó la cabeza con un crujido seco, sus dedos aún tamborileando sobre el reposabrazos. ¿No me reconoces? El avión se sacudió con violencia. Las luces parpadearon, por un segundo, el cielo cambió. Fuera del parabrisas, el vacío se disipó por un instante y algo más apareció. Otro avión. Idéntico al nuestro. Pero destrozado. El fuselaje tenía enormes grietas, el ala izquierda estaba arrancada, y el metal corroído por el tiempo daba la impresión de que llevaba décadas flotando en este limbo. Dios, el copiloto apenas podía respirar. Pero lo peor no era el avión en sí. Lo peor era lo que había dentro. En la cabina de ese otro MH370, dos figuras estaban sentadas. Pilotos. Nosotros. Pero no estábamos vivos. Nuestros cuerpos estaban carbonizados, nuestras mandíbulas abiertas en un grito eterno, los restos de nuestros uniformes pegados a la piel quemada. Nuestros huesos aún sujetaban los controles, como si hubiéramos fallecido tratando de recuperar el avión. Mi visión se nubló. No podía ser. No podía ser real. Pero allí estaba. El hombre en el tercer asiento dejó de tamborilear los dedos y lentamente levantó una mano.
Apuntó hacia el avión destrozado. Siempre ha sido así. Mi respiración se volvió errática, mi mente trataba de encontrar una explicación racional, pero ya no existía nada racional en este vuelo. La radio estalló en un ruido estático y una transmisión salió de ella. Mi propia voz de nuevo. Mad. Aquí vuelo Malasia 370. Algo no está bien. Hemos perdido comunicación. No hay estrellas. No hay nada. Las alarmas se encendieron. El Boeing 777 se inclinó bruscamente. Algo nos estaba llevando hacia el avión destrozado. Y el hombre en el tercer asiento sonreía más. Su piel empezó a cuartearse, a quebrarse como porcelana vieja, pero debajo de las grietas no había carne. Solo más oscuridad. El vuelo debe continuar. Me aferré a la palanca de vuelo con todas mis fuerzas. No vamos a perecer aquí. No es un lugar para perecer, capitán. La voz del hombre sonó en mi mente, su tono burlón, casi divertido. La radio se llenó con más voces. No respondan. No respondan. Eran otras tripulaciones. Otras voces atrapadas allí antes que nosotros. Un latido ensordecedor retumbó en el fuselaje. No venía de los motores. No venía del avión. Venía del cielo. Las grietas en la realidad se abrieron más. Farid gritó algo, pero no lo escuché. ¿Por qué en ese instante? La cabina se llenó con un crujido espeluznante, la vibración recorrió el fuselaje, las luces del tablero parpadeaban en un patrón errático, como si los circuitos eléctricos estuvieran bajo un ataque. Quería moverme, quería hacer algo, pero la presión en la cabina era insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado, como si algo nos estuviera forzando a quedarnos quietos. Y entonces la radio volvió a cobrar vida. La estática rugió, vibrante, distorsionada, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, solapadas, incomprensibles. Pero entre ese caos, una voz emergió con claridad. Aquí Malasia 370, de nuevo era mi voz. Tragué saliva. Pero la radio seguía transmitiendo. Aquí Malasia 370. El tono era exacto, la cadencia perfecta, pero no era yo. El copiloto intentó desconectar la radio, pero esta no se apagó. Aquí Malasia 370. Y entonces, la voz cambió. Aquí Malasia 370. Siempre ha sido así. Los motores rugieron. Las luces parpadearon con más violencia. La presión en la cabina aumentó. Y luego, los gritos. Desde la parte trasera del avión. Aún quedaban pasajeros. Mi mente tardó en procesarlo porque lo último que recordaba era el caos, la gente corriendo, el pánico absoluto cuando aquella sombra se había tragado a varios de ellos sin dejar rastro. Pero ahora, claramente, había voces. Voces asustadas. Voces pidiendo ayuda. El copiloto y yo intercambiamos una mirada fugaz, su pánico reflejado en el mío. No podíamos quedarnos en la cabina. No si aún había alguien allí. Respiré profundo, mi pulso acelerado golpeándome las sienes. No era un buen momento para ser piloto. Pero sí había algo que los años de vuelo me habían enseñado, era que cuando todo parecía perdido, cuando el caos amenazaba con devorarte, debías moverte. El copiloto se quedó en los controles mientras yo abría la puerta de la cabina y me adentraba en el pasillo. Y entonces, la vi. La pequeña de la fila 23A. Seguía en el mismo asiento, exactamente como antes. Silenciosa. Sus pies colgaban del asiento, su rostro inexpresivo. Pero ahora, estaba sonriendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No tenía que estar sonriendo. Me acerqué lentamente. El pasillo estaba vacío. No había nadie más. Pero los gritos aún sonaban. Ella inclinó la cabeza y dijo con esa voz monótona, carente de emoción: no tengas miedo. No podía apartar la vista de su rostro. El resplandor pálido aún estaba allí,
irradiando desde su piel en ondas leves, pulsantes, como si fuera parte del mismo tejido del cielo quebrado. ¿Dónde están los demás?, pregunté con la voz seca. La pequeña pestañeó lentamente, como si la pregunta no tuviera sentido. Nunca estuvieron aquí. Mi estómago se contrajo. Como que nunca estuvieron aquí, dije, sintiendo el peso de las palabras antes de que ella siquiera las explicara. Todos los aviones que se pierden vienen aquí. El aire pareció volverse más frío. ¿Por qué? La pequeña sonrió un poco más. Porque siempre ha sido así. No. Esto no podía estar pasando. Las sombras en el parabrisas. El otro avión. Las voces en la radio. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, el Boeing se estremeció con violencia. Las luces se apagaron. La radio gritó en una cacofonía de sonidos imposibles. Farid gritó desde la cabina. Nos estamos yendo. Corrí hacia la cabina, mi cuerpo se movía en automático mientras el avión se elevaba otra vez, como si algo nos estuviera expulsando. Las grietas en el cielo se abrieron aún más. Y en ellas, algo gigantesco comenzó a moverse. Algo que había estado observando todo este tiempo. A las 4:30 de la mañana. El avión se elevó con una fuerza antinatural, como si una corriente lo arrastrara hacia lo desconocido. Las luces de la cabina parpadearon violentamente, los indicadores del panel de control saltaron de un valor a otro sin sentido alguno y la radio emitió un zumbido de estática que subía y bajaba de tono como un lamento mecánico. Podía escuchar la respiración agitada del copiloto, su pánico mientras forcejeaba con los controles, tratando de estabilizar el Boeing 777, pero sabíamos que no teníamos control real sobre la aeronave. Algo más la estaba manejando. Avancé tambaleándome por el pasillo, sintiendo el peso de la atmósfera presionando mis hombros, como si la gravedad dentro del avión estuviera cambiando sutilmente. Pasé junto a filas de asientos vacíos, bandejas de comida abandonadas, mantas revueltas, auriculares desenchufados y pantallas encendidas que no mostraban películas ni mapas de vuelo, sino solo estática intermitente. Era como si el avión se estuviera desvaneciendo, como si todo lo que había sido real estuviera siendo borrado poco a poco. La radio volvió a encenderse, esta vez con un sonido más claro. Aquí vuelo 19, estamos desorientados, no sabemos dónde estamos, los instrumentos no funcionan, Dios, el mar se ha vuelto negro. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía lo que acababa de escuchar. El vuelo 19. La escuadrilla de bombarderos Avenger que desapareció en 1945 en el Triángulo de las Bermudas. Pero la radio no se detuvo. Aquí Stardust. No entendemos, hay una tormenta, pero no debería estar aquí, algo está interfiriendo con la brújula, Dios mío, ¿qué es? El mensaje se cortó abruptamente. Sentí un mareo repentino, como si mi mente no pudiera soportar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No eran grabaciones antiguas, no eran transmisiones guardadas en un archivo. Eran ecos de aviones perdidos en el tiempo, atrapados en este mismo lugar. Un pitido agudo llenó la cabina, haciendo que Farid se apartara de los controles con un quejido de dolor. Las pantallas del radar titilaron y luego, como si el universo estuviera burlándose de nosotros, una señal de emergencia apareció en la pantalla. Malasia 370. Nuestro propio avión. Pero la ubicación no tenía sentido. La señal venía del Océano Índico, a miles de kilómetros de donde estábamos. No, esto no es posible, murmuró Farid con la voz temblorosa. Intenté responder, pero antes de que pudiera decir algo, las luces de la cabina parpadearon con más fuerza y el avión se detuvo en seco en el aire. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. No hubo desaceleración, no hubo resistencia, simplemente pasamos de un movimiento caótico a la inmovilidad absoluta, como si nos hubieran suspendido en el vacío. Mi estómago se revolvió con la sensación de estar flotando sin inercia, sin dirección, sin nada que nos anclara a la realidad. Y entonces, la voz de la pequeña se escuchó detrás de mí. Es la ilusión del regreso. Me giré lentamente y la vi de pie en el pasillo. No había caminado,
no había hecho ningún ruido, pero ahora estaba mucho más cerca de la cabina de mando, observando con esa mirada carente de emoción. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo como mi propia voz sonaba extraña, como si no perteneciera del todo a mi cuerpo. La pequeña levantó su mano y señaló el parabrisas. Lo que vi hizo que mi respiración se detuviera. El aeropuerto de Kuala Lumpur. Estaba allí, justo frente a nosotros, con sus luces brillando en la oscuridad. Pude ver la pista de aterrizaje, los hangares, las terminales iluminadas con una calidez familiar. Por un momento, un alivio irracional me inundó el pecho. Habíamos regresado. Pero entonces mi instinto se activó. Algo no encajaba. Observé con más atención. No había movimiento. No había otros aviones en la pista, no había vehículos de servicio desplazándose, no había empleados caminando por la terminal. El aeropuerto estaba completamente vacío. Y luego vi el reflejo. En la pista, estacionado cerca de una de las puertas de embarque, había otro Boeing 777. Mi pulso se aceleró. Algo dentro de mí ya sabía la respuesta antes de que pudiera confirmarlo. La matrícula era la misma que la nuestra. Era nuestro avión. Pero eso era imposible. El avión que estaba en la pista no tenía ventanas intactas. Sus alas estaban torcidas, el fuselaje parecía viejo. Como si hubiera estado allí durante décadas. Un pensamiento estremecedor se apoderó de mí. ¿Cuánto tiempo había pasado allí? ¿Cuántos años? La radio se encendió nuevamente. Malasia 370, aquí torre de control de Kuala Lumpur. Los tenemos en el radar. ¿Por qué no responden? Era la voz de un controlador aéreo. Sonaba normal. Sonaba humana. Era una trampa. Mi mente se debatió entre dos opciones. Podía responder. Podía seguir la señal y aterrizar. Pero algo dentro de mí decía que, si lo hacía, si aceptaba esa versión del aeropuerto, nunca volvería a casa. La pequeña no apartó la vista de mí. Si crees que es real, lo será. Mi respiración era superficial. Ellos querían que creyera. La radio insistió. Malasia 370, están a 10 millas del aeropuerto. Autorizados para aterrizar en la pista 32L. Farik me miró, esperando una orden. El aeropuerto seguía ahí, tentador, brillante, como un espejismo en el desierto. Pero lo sabía. Sabía lo que significaba. Ignoré la radio. Tomé los controles. Y giré el avión en dirección contraria. Las luces del aeropuerto comenzaron a parpadear frenéticamente. Y luego, se derrumbaron en la oscuridad. El Boeing tembló con una fuerza indescriptible. Y en el cielo, la sombra gigantesca se movió. Lo que fuera que gobernaba este lugar se había dado cuenta de que estaba tratando de escapar. A las 5 de la mañana el avión tembló. Las luces dentro de la cabina parpadearon frenéticamente y un pitido agudo, imposible de localizar, se instaló en mis oídos como si viniera desde dentro de mi propio cráneo. El copiloto forcejeaba con los controles mientras yo tiraba de la palanca. La radio seguía encendida, pero ahora lo único que salía de ella era un murmullo distorsionado, voces arrastradas que repetían palabras sin sentido, como si algo estuviera intentando comunicarse con nosotros usando fragmentos de otras conversaciones, un eco de todas las tripulaciones que habían estado atrapadas aquí antes que nosotros. Intenté ignorarlo, concentrarme en cualquier cosa que pudiera darnos una pista sobre lo que debíamos hacer. Pero la pequeña de la fila 23 seguía de pie en el pasillo, observando con esa mirada impasible. Sus ojos inexpresivos y su piel emitían aquel resplandor tenue que parecía crecer y menguar en un ritmo lento, sincronizado con los destellos de las grietas en el cielo. No apartaba la vista de mí, como si esperara que comprendiera algo. Un sonido hueco sonó dentro de la cabina y Farik y yo nos giramos al mismo tiempo para buscar el origen. Fue entonces cuando la vi, justo a mi derecha, el compartimiento de la caja negra del avión estaba abierto. Mi estómago se encogió. Ese compartimiento no debería estar abierto. No sin que alguien lo hubiera forzado.
Y, sin embargo, allí estaba, con la puerta metálica entreabierta, revelando en su interior un pequeño dispositivo negro con una luz roja parpadeante, la grabadora de vuelo, el único testigo de todo lo que había ocurrido desde que despegamos. Pero algo dentro de mí me decía que no era solo una grabación. Algo me decía que no era solo un registro de datos. Con la respiración entrecortada, extendí la mano y tomé la caja negra. Su superficie estaba extrañamente fría, más de lo que debería estar en una cabina presurizada, y su peso parecía mayor de lo normal, como si estuviera cargada con algo más que información. El copiloto me miró con inquietud, pero no dijo nada, solo esperó a ver qué hacía. Tomé aire, sostuve el dispositivo con ambas manos y presioné el botón de reproducción. La estática llenó la cabina. Pero no era estática normal. Era una inhalación lenta, profunda, pausada, como si alguien estuviera justo detrás de mí, exhalando sobre mi nuca. Mi piel se erizó, sentí un hormigueo recorrer mis brazos, mis piernas se debilitaron. La grabadora continuó reproduciendo y entonces escuché la primera voz. Era mi voz. Aquí Malasia 370. Algo no está bien, hemos perdido comunicación. Me quedé sin aire. Yo nunca había dicho eso. La grabación siguió. No hay estrellas, ni nubes, el cielo no está. Era mi tono, mi cadencia, pero yo no había dicho esas palabras. Y entonces, la grabación cambió. Mi voz se distorsionó, se alargó, convirtiéndose en un sonido inhumano que se mezcló con otra frecuencia, algo más grave, más denso, algo que no debería existir en una grabación de voz. Y luego, la última frase. No hay salida. Solté la caja negra como si me hubiera quemado y el dispositivo cayó al suelo con un golpe seco. Farik se alejó un paso, con los ojos clavados en la grabadora como si estuviera mirando un cadáver que acabara de hablar. La pequeña de la fila 23A seguía allí, sin moverse, sin decir nada, pero su expresión había cambiado apenas un poco. Ya no parecía indiferente. Parecía triste. Su voz sonó en mi cabeza antes de que siquiera abriera la boca. Siempre ha sido así. El avión se sacudió, los controles vibraban en mis manos, la palanca de vuelo respondía con dificultad y el rugido de los motores se transformó en un sonido grave y distorsionado, como si la aeronave estuviera luchando contra algo que no podíamos ver. Las grietas en el cielo palpitaban cada vez con más fuerza, los bordes de esas fisuras luminosas se expandían y retorcían. En su interior, las sombras colosales se agitaban con lentitud, como si apenas estuvieran despertando. La radio seguía emitiendo aquel sonido inhumano, una voz arrastrada que repetía palabras sin sentido, pero el tono ya no intentaba engañarnos, ya no fingía ser un controlador aéreo, ahora era un eco gutural y hueco que vibraba en nuestros huesos con una única orden que se repetía una y otra vez. Aterricen. 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 Sabía que no podíamos quedarnos allí, tenía que salir de este lugar, tenía que forzar la nave a moverse, aunque el mismo espacio alrededor pareciera estar tratando de atraparnos en un punto fijo, pero antes de que pudiera reaccionar, algo más cambió dentro del avión. La presión en la cabina de pasajeros se hizo más densa, y un sonido nuevo emergió de las entrañas del fuselaje, un crujido profundo, hueco, como metal retorciéndose bajo una fuerza descomunal. Giré la cabeza y lo vi. El pasillo del avión ya no era el mismo. Se había alargado. No de manera normal, no como un simple efecto óptico, sino de una forma imposible, extendiéndose mucho más allá de lo que la estructura del Boeing 777 podía permitir. Volviéndose más profundo, más largo. Una interminable fila de asientos que se perdía en la penumbra, como si el interior del avión ya no obedeciera las leyes de la física. Las luces de emergencia parpadeaban con un ritmo errático y la sensación de vacío que emanaba de aquel túnel deformado me provocó un escalofrío que recorrió cada vértebra de mi espalda. El copiloto jadeó con los ojos desorbitados y supe que él también lo estaba viendo. Esto no era una ilusión, no era nuestra mente jugándonos una mala pasada, el avión estaba cambiando a nuestro alrededor, adaptándose, doblándose sobre sí mismo para convertirse en algo que no debería existir. Y entonces lo escuchamos. Pasos. No apresurados, no torpes, no frenéticos, sino lentos, pausados, calculados.
Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Viniendo desde el fondo del pasillo infinito. Avanzando hacia nosotros. La piel se me erizó con una sensación de peligro absoluto, la certeza de que, si miraba demasiado tiempo en esa dirección, si intentaba ver qué era lo que caminaba hacia la cabina, algo dentro de mí se rompería. No debía mirar. No debía fijar la vista en las sombras que avanzaban. Pero mi cuerpo no reaccionó a la advertencia. Mis ojos se movieron por voluntad propia. Y los vi. Figuras humanoides, pero no del todo humanas. Eran altos, más altos de lo normal, sus extremidades eran largas y desproporcionadas, sus cabezas inclinadas de una forma que no encajaba con ninguna postura natural y sus cuerpos oscilaban de un lado a otro con cada paso que daban. No tenían rostros, no tenían ojos, pero los sentí mirándonos, sentí que nos veían. Farik emitió un gemido ahogado, su respiración se aceleró, sus manos temblaban sobre los controles como si su mente estuviera atrapada entre el deseo de correr y la incapacidad de moverse. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que podía escucharlo dentro de mi cabeza y la idea de cerrar los ojos, de negar lo que estaba viendo, era desesperante, pero ya era tarde, ya los había visto, ya había fijado mi mirada en ellos y ahora sabía que no se detendrían. La pequeña de la fila 23 apareció en el pasillo. Se volvió hacia mí con la misma calma inmutable de siempre y dijo en un tono que no dejaba lugar a dudas. No debes mirar atrás. Las luces parpadearon con más fuerza. Los pasos se volvieron más rápidos. No lo pensé. Cerré los ojos y me aferré a los controles. El avión se estremeció. Algo tiró de nosotros con fuerza, una corriente opresiva intentó arrastrarnos, pero me negué a soltar la palanca, me negué a ceder ante el pánico, mantuve el rumbo y me concentré solo en eso, solo en volar, solo en encontrar una salida, aunque no pudiera verla. La presión aumentó. El aire dentro de la cabina parecía plomo líquido, mi visión se tornó borrosa, el sonido en mis oídos era un rugido constante, pero entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. Abrí los ojos. El pasillo había vuelto a la normalidad. No había sombras. No había figuras acechándonos. Solo los asientos vacíos y la luz parpadeante de la cabina de pasajeros. Giré la cabeza hacia la pequeña. Ella asintió levemente. ¿Sigues aquí? Mi respiración era un jadeo entrecortado. ¿Qué demonios era eso? Ella no respondió de inmediato, simplemente giró lentamente la cabeza hacia el parabrisas, y cuando seguí su mirada, mi estómago se contrajo. Porque por primera vez en toda esta pesadilla, las estrellas habían regresado. El cielo ya no era una negrura líquida sin fin, ya no había fisuras de luz fracturada, ya no había sombras deslizándose entre ellas, ahora había un firmamento reconocible, con puntos de luz dispersos en la inmensidad. Mi corazón se aceleró con una chispa de esperanza. Estamos saliendo. Por primera vez en horas, sentí la posibilidad de que aún quedaba una oportunidad, de que tal vez habíamos logrado escapar. A las 7:15 de la mañana, el parabrisas crujió con un sonido seco y vibrante, la grieta que había comenzado como una fina línea en la esquina se expandió lentamente como una tela de araña extendiéndose sobre el cristal. No era el tipo de fractura que se da por impacto, no había un golpe visible, no había signos de presión externa, pero aún así la fisura seguía creciendo con una cadencia pausada y metódica como si algo estuviera del otro lado, tanteando el límite, buscando una forma de entrar. El Boeing 777 vibró con una intensidad extraña, los motores aún rugían, pero el sonido estaba distorsionado, alargado, como si el aire a nuestro alrededor estuviera perdiendo densidad y convirtiéndose en otra cosa. Intenté enfocar la vista en los instrumentos, pero las pantallas mostraban números erráticos, la brújula giraba sin control y el radar seguía registrando nuestra posición en coordenadas que no existían. El copiloto dijo algo en voz baja. Su mirada alternaba entre los controles y el parabrisas con una mezcla de incredulidad y pánico. Su respiración era agitada y su piel tenía un tono cenizo que lo hacía parecer enfermo. Sabía lo que estaba pensando, ambos lo sabíamos, esto no debería estar pasando. Y entonces, la radio volvió a encenderse. Con una voz. Capitán.
Era baja, profunda, pero no parecía venir de la frecuencia de la torre de control ni de ninguna otra transmisión conocida. Había algo en ella que me puso la piel de gallina, una vibración en el tono que me hizo sentir que la voz no venía de un ser humano sino de algo que solo estaba tratando de sonar como uno. Farik se quedó completamente inmóvil, su respiración entrecortada, la radio volvió a chasquear y la voz repitió mi nombre con la misma entonación mecánica. Sabemos quién eres. Mi piel se erizó de inmediato, la sensación de ser observado se volvió insoportable, miré de reojo el parabrisas, pero lo único que vi fue la grieta que seguía extendiéndose, lo único que escuché fue el zumbido cada vez más alto de la radio y el sonido irregular de nuestra respiración dentro de la cabina. ¿Quién eres?, logré decir con la garganta seca. La radio tardó un segundo en responder, pero cuando lo hizo, la voz había cambiado, no era la misma de antes, era otra, una más familiar, más nítida, más parecida a la mía. Siempre hemos estado contigo. El copiloto soltó un jadeo ahogado. La radio se apagó de golpe y en la cabina solo quedó el zumbido de los motores. Algo estaba allí. No lo veía, pero lo sentía. Y entonces, la grieta en el parabrisas se expandió más rápido. Ya no lo hacía de forma lenta, ya no lo hacía como una fractura natural, ahora se extendía con una velocidad imposible como si algo estuviera del otro lado empujando. Y por primera vez en toda la noche, supe que estaba a punto de verlo. No quería. Pero mis ojos se movieron por sí solos. Y lo vi. A través del parabrisas, en el reflejo del cristal agrietado, vi una sombra. Alta. Demasiado delgada. Brazos largos y desproporcionados. Un cuerpo retorcido y anguloso como si su estructura ósea fuera una imitación burda de algo humano. El Boeing 777 tembló con una sacudida repentina, el sonido de la radio regresó con una estática abrasiva y la voz distorsionada emergió con más fuerza. Ya es hora, capitán. A las 8 de la mañana. Y el avión comenzó a caer. No de manera normal, no como en un fallo mecánico donde el avión perdería altitud gradualmente, no con el control que un piloto entrenado podría recuperar con maniobras de emergencia, sino como si algo hubiera cortado de raíz toda posibilidad de estabilidad y nos estuviera arrastrando hacia un punto específico. No había turbulencia, no había resistencia del aire, solo un descenso brutal, imposible, como si el cielo entero se hubiera vuelto un vacío sin gravedad en el que estábamos siendo devorados. El copiloto gritó algo que no logré entender porque en ese momento la radio se encendió sola otra vez. Era la caja negra. La misma grabación que habíamos escuchado antes, la misma que no debería existir, pero esta vez la voz era más clara, más nítida, y lo que decía no tenía sentido porque no era del pasado ni del presente, era del futuro. Aquí Malasia 370, algo nos está tirando, no podemos escapar. Dios, no hay salida. Mi propia voz sonaba rota, desgarrada. Las grietas en el cielo se expandían cada vez más, el resplandor que salía de ellas pulsaba al ritmo de nuestra caída y dentro de esas fracturas podía ver más aviones, más fuselajes flotando en el vacío, restos de aeronaves con nombres que reconocía y otros que jamás había visto, pero lo peor de todo era que no estaban vacíos. En las ventanillas rotas, en los asientos destrozados, en las cabinas desmanteladas había siluetas, figuras inmóviles que parecían observarnos sin ojos, sin expresiones, atrapadas en un estado imposible. Algo se movió en el reflejo del parabrisas. No lo vi con claridad al principio, pero sabía que estaba allí porque la sensación de ser observado se hizo insoportable. Fue Farik quien lo vio primero porque dejó escapar un grito seco y en su rostro se reflejó un pánico que nunca antes le había visto. «¡Está aquí!». No necesitaba preguntar qué era, lo sabía, lo había sentido desde el momento en que vi la grieta en el cristal, desde el momento en que escuché aquella voz dentro de mi cabeza, desde el instante en que me di cuenta de que no éramos los primeros en estar atrapados aquí y que quizá tampoco seríamos los últimos. Algo estaba dentro de la cabina. No lo vi de inmediato, pero lo sentí cuando el aire se volvió helado, cuando la presión sobre mis pulmones aumentó como si estuviera descendiendo a una profundidad oceánica sin equipo de buceo, cuando un sonido rasposo y seco se filtró a mis oídos como si unas uñas larguísimas estuvieran arañando el metal del avión desde adentro. La pequeña de la fila 23A estaba en la entrada de la cabina.
Su resplandor era más fuerte ahora, más intenso, pero su rostro seguía inexpresivo, su postura relajada, como si todo esto fuera parte de algo que ya conocía, como si no hubiera duda alguna en su mente de que esto era exactamente lo que debía ocurrir. El avión cayó más rápido. Las luces del tablero parpadearon con más violencia. La radio estalló en estática y una última voz emergió, un eco gastado que sonaba como si alguien estuviera repitiendo lo mismo una y otra vez sin siquiera recordar por qué. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No hay salida. Pero la pequeña habló. Y lo que dijo me hizo entender todo. Sí la hay. Su voz era baja, pero en ese instante sonó más fuerte que cualquier otra cosa en la cabina. Giró la cabeza lentamente y me miró directo a los ojos. Salta. El avión tembló con tanta fuerza que las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores, las luces de emergencia se encendieron y todo se volvió un caos de alarmas, ruidos metálicos y el rugido de los motores sobrecargados, pero solo una cosa quedó en mi mente. Me desabroché el cinturón de seguridad y corrí hacia la puerta de emergencia. La pequeña me vio pasar y por primera vez en todo el vuelo sonrió. El fuselaje se abrió como si hubiera estado esperando que tomara esa decisión. Y entonces, salté. Y todo desapareció. 10 años después el mar estaba en calma, un espejo azul sin olas, sin viento, sin movimiento. El helicóptero de rescate descendía lentamente sobre el océano Índico, sus rotores agitaban el aire con un zumbido constante que rompía la tranquilidad imposible de aquel lugar. Los rescatistas a bordo observaban el agua con tensión contenida, nadie hablaba, nadie bromeaba, nadie quería ser el primero en decir lo que todos estaban pensando. La señal no podía ser real. Y, sin embargo, allí estaban. La transmisión había llegado hacía 3 días, una frecuencia de socorro vieja, desgastada por el tiempo, emitiendo un mensaje débil, intermitente, pero inequívoco. Un código de emergencia que pertenecía a un vuelo desaparecido hacía 10 años. MH370. El piloto del helicóptero giró levemente a la izquierda y entonces lo vieron. Flotando en la inmensidad del océano, había un fragmento de fuselaje. Era grande, lo suficiente como para haber pertenecido a un ala o a la cola de un avión comercial, con la pintura desgastada y los bordes corroídos por el agua y el tiempo. Pero lo que llamó la atención no fue el estado de la pieza ni el hecho de que estuviera allí después de tanto tiempo. Fue lo que había dentro. Un cuaderno. Empapado, cubierto de algas y restos de sal, atrapado entre los restos del fuselaje como si hubiera quedado protegido del océano todo ese tiempo. Uno de los rescatistas descendió con una cuerda, tomó el cuaderno con cuidado y lo subió al helicóptero. Lo abrió lentamente, con las páginas pegajosas por la humedad, la tinta corrida en algunos lugares, pero las palabras aún legibles. Era un diario. Escrito a mano. Y el nombre en la primera página era Zaharie Ahmad Shah. Los rescatistas se miraron entre sí sin saber qué decir, sin saber cómo reaccionar ante algo que no tenía sentido. Pero lo peor fue la última página. Porque allí, con tinta oscura, con letras marcadas con desesperación, con una escritura que parecía haber sido hecha con una urgencia inhumana, solo había una frase. Aún estamos aquí. No vengan. No hay salida. El helicóptero permaneció en el aire unos segundos más, y luego, se alejó. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.